Fundamenta tu autoestima en Cristo. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarte en nuestro día número 231, conociendo y viviendo la palabra de Dios. Y bueno, pues en este día vamos a iniciar a leer una nueva epístola, la epístola de Pablo a los Efesios. Igual que en las anteriores que estuvimos viendo, Pablo escribe desde la prisión que está teniendo ahí en Roma. Y bueno, la iglesia de Éfeso fue fundada durante el segundo viaje misionero de Pablo, y recordemos que él volvió en su tercer viaje y permaneció ahí por 3 años enseñando. La verdad es que Pablo lo que quiere es alentar a esta iglesia, fortalecerlos en su fe, y les enseñó que Cristo, pues tanto judíos como gentiles, son uno. Y el día de hoy, quiero animarte a que podamos leer los primeros 2 capítulos de esta hermosa epístola a los Efesios. Y bueno, la respuesta que quisiéramos buscar en esta semana es cómo podemos madurar en Jesús. Esa es lo que quisiera que pudiéramos respondernos. Dice ahí en Efesios 2 del 8 al 9: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, somos salvos por gracia, y pues esto no es algo de nosotros, sino que es un don, precisamente un regalo de Dios. Fundamentemos entonces nuestra autoestima en Jesucristo. Y ¿cómo lo podemos hacer? En primer lugar, tenemos que identificar que somos bendecidos. Dice ahí en Efesios 1, versículo 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El Señor nos ha bendecido con toda bendición espiritual. La verdad es que no podemos tener una mejor autoestima pues que el saber que Dios nos ha bendecido. Qué hermoso es saberse bendecido por Dios. Yo creo que uno cuando se siente bendecido por Dios, pues anda por la vida de una forma diferente, camina uno más tranquilo, porque sé que la mano de Dios está en mí, y que Él me cuida, y que Él me alienta, y que Él pues sigue moviéndome hacia su deseo, hacia su voluntad. Y es por eso que, qué hermoso el saberse bendecido por Dios. Dice el versículo 4 que según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor. Dice el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia. Y es esto lo que el Señor quiere también recordarnos, que hemos sido escogidos por Dios. Él nos ha predestinado de acuerdo a su propósito. Él tiene un propósito para nuestras vidas. Él pues tiene una voluntad, un deseo, y cada que nosotros vemos la palabra de Dios, vemos cuál es ese deseo, cuál es esa voluntad, y a cada uno también en lo particular nos va haciendo un llamado. Pero algo muy importante es que dice el verso 13: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, cuando nosotros oímos la palabra de verdad, este evangelio de salvación, y hemos creído en Él, entonces somos sellados, o fuimos sellados por el Espíritu Santo, que son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria, dice ahí en el verso 14. Entonces, cuántas bendiciones espirituales tenemos. Qué privilegio al haber sido pues escogidos por Dios, apartados de parte de Dios, predestinados con un propósito de acuerdo a su voluntad, y también pues siendo sellados con su Espíritu Santo. Hombre, tremendo. Estamos más que bendecidos, y esto es algo que debemos nosotros tener en nuestro corazón. Y cuando nos sintamos con la autoestima baja, cuando nos sintamos un poco tristes, quizás poco apreciados, o por alguna razón a veces pues cae uno en ese sentirse menos que los demás. Yo creo que cuando vemos qué significamos y quiénes somos para Cristo, entonces por supuesto que nuestro corazón se alienta, se anima, y es lo que precisamente Pablo quería pues hablar al pueblo, que no se sientan oprimidos por las pruebas, sino que por el contrario ellos sigan creciendo en amor, que la gracia de Dios siga fluyendo a través de ellos, y que siempre tengan muy presente quiénes son
para el Señor. Todo esto es parte de esa gran bendición que el Señor nos ha dado. En segundo lugar, dice ahí en el capítulo número 2, algo que también nos puede ayudar muchísimo a tener una autoestima sana en Cristo, a fundamentar nuestra autoestima en el Señor, es que somos salvos por gracia. La salvación que Él nos ha dado, dice aquí en el versículo número 1 del capítulo 2, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahí fue el Señor, ahí nos llamó, ahí fue a abrazarnos, ahí fue a ofrecernos su salvación, porque vivíamos de acuerdo a este mundo, a como la corriente nos iba llevando. Sin embargo, bueno, pues dice ahí también que éramos hijos de ira, y en el versículo 3, y lo mismo que todos los demás. Pero Dios, en su grande misericordia, en su gran amor, y por su gracia, como dice ahí en los versos 4 y 5, somos salvos. Dice que nos resucitó, dice ahí el verso 6, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, y dice ahí el verso 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es un don, es un regalo de Dios. Y dice el versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, qué importante es tener nuestra autoestima bien fundamentada en el Señor. Por un lado nos está diciendo todo lo que somos bendecidos por el Señor, y por otro lado nos dice, cuidado, no te vanaglories, no pienses que esto es por ti, no es que seas muy buena persona, no es que te hayas portado muy bien, yo soy misericordioso, dice el Señor, yo derramo de mi gracia en tu vida y te ofrezco la salvación, no por tus obras, no por lo que tú hayas hecho, porque te hayas portado muy bien, porque estuviste haciendo esta buena obra, porque estuviste asistiendo a tal lugar. No, es por gracia que somos salvos. Y finalmente, en tercer lugar, algo que también nos va a ayudar mucho en nuestra autoestima es saber que estamos cercanos a Él. Sabernos que el Señor está muy cerca de nosotros, y dice en el versículo número 13, pero ahora en Cristo Jesús vosotros, capítulo 2, versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Cristo nos ha acercado a Dios a través de su sangre. Él, dice el versículo 14, Él es nuestra paz. Entonces, pues bueno, ya no hay una pared intermedia de separación entre Dios y nosotros, sino que a través de Cristo ahora estamos reconciliados y podemos experimentar la paz. Eso también nos da una buena, una sana autoestima, nos fundamenta sabiendo que Jesucristo pues ha hecho todo para que nosotros podamos estar cercanos al Señor. Dice el versículo 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces aquí nos dice, ya no están solos. A veces cuando, conocemos del Señor, algunas personas se alejan de nosotros, a veces nos llegamos a sentir y decir, ay, he perdido a muchas personas, pero entonces algo que Dios nos dice es que ahora tenemos una nueva familia, ahora tenemos hermanos que también, al igual que nosotros, han sido sellados con el Espíritu Santo, y también han recibido las mismas bendiciones, y tenemos la oportunidad de poder pues estar con ellos y formar esta nueva familia en el Señor. Y como dice ahí en el versículo 21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Dice 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, no solamente tenemos una nueva familia, sino que ahora tenemos también un propósito, una función, formar un hermoso templo santo en el Señor, y bueno, pues formar juntos una morada, como dice aquí, de Dios en el Espíritu. Para eso somos iglesia, y esto es algo maravilloso. Y bueno, si a lo mejor nos sentimos a veces un poco solos, quiero recordarte que tienes una hermosa familia y que tienes una función dentro de esa familia, a través de la cual pues estamos edificándonos unos a otros
pues para poder ofrecer al Señor ese templo santo juntos. Y bueno, quisiera orar y pedirle a Dios que Él nos ayude a poder tener una sana autoestima, que el Señor fundamente nuestro corazón y podamos vivir en paz con Él, en paz con nosotros mismos, en paz con los demás y sabiendo quién somos para Dios. Bendito Señor Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por este hermoso tiempo, Señor, que nos permites en este momento de meditar en tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de esta hermosa carta a los Efesios, tú nos muestras que somos bendecidos espiritualmente de tantas maneras y, Señor, eso nos causa tanto gozo en nuestro corazón. Gracias, Padre bendito, porque ahora en ti tenemos paz contigo, estamos reconciliados contigo y por tu gracia, Señor, ahora tenemos salvación y nos ofreces esa salvación. Señor, te pido por aquel que aún no te ha recibido en su corazón, que lo haga, que se arrepienta de todo corazón, sinceramente, Señor, para que pueda disfrutar de todas estas bendiciones y pueda tener paz contigo principalmente. Señor, gracias, Padre mío, porque también nos has hecho cercanos a través de Cristo a ti y nos has dado una familia y nos has dado una función que cumplir dentro de esta familia. Gracias te doy, Señor, por la iglesia que me permites conocer, de la que soy miembro, Señor, y te pido, Señor, que tú nos fortalezcas como ese templo para que seamos santos, Señor, en tu nombre. Gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Que el Señor te bendiga y si Él lo permite, nos vemos en la próxima.